Te tengo una noticia que quizá te desconcierte. Y es que la peor de las guerras no se está librando en Israel y la Franja de Gaza, ni entre Rusia y Ucrania, ni en ningún otro lugar del planeta. La peor de las batallas es espiritual. Y se ha estado librando entre el mundo y Dios y su Mesías Jesucristo. Y lo vamos a ver muy claro en el Salmo 2. Prepárate para ver el drama tremendo que hay entre el mundo y nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, el Mesías de Dios. Primero, hay que establecer que el ungido al que se refiere el Salmo 2 es el Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, estamos frente a un salmo mesiánico que se refiere al Mesías Jesucristo como Hijo de Dios, Señor, Rey y Salvador. A eso se refiere la palabra también ungido. Del hebreo sale Mesías y de la traducción griega sale Cristo. Ungido, Mesías, Cristo, es lo mismo. Así lo entendieron el Mesías de este salmo. Lo entendieron también los discípulos, como lo tenemos atestiguado en Hechos capítulo 4, versículos 25 al 27, y así lo entendió también San Pablo en Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Por eso, cuando comparamos este salmo con la persona y obra de Jesús de Nazaret, encontramos una exactitud perfecta que no cabe decirse incluso del rey David. Entonces, vamos a ver a continuación lo que este salmo dice acerca de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo y de la batalla tremenda que hay entre los reinos de este mundo y los poderosos de este mundo y Él, Dios y su Mesías. Vamos a ver esto en 4 estrofas. No es que se me haya ocurrido a mí, es que los expertos dividen este salmo y creo que hay consenso sobre ello en 4 estrofas o 4 actos. Primero, la primera estrofa o el primer acto de este salmo, de este drama tremendo, es: el mundo se rebela contra el Mesías. Versículos 1 al 3. Comienzo a citar. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? Esta pregunta no espera respuesta. Esta pregunta le está haciendo alguien que está desconcertado. O sea, ¿cómo es posible que la gente pretenda hacer la guerra a Dios, una batalla, un conflicto del cual no pueden salir ilesos, no pueden salir victoriosos, porque Él es Dios y Dios el Señor no va a ceder su dignidad y su rol, su entidad como Dios Todopoderoso? Sigue el versículo 2. Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahvé y su ungido. Voy a usar hoy la versión de la Biblia de Jerusalén para hablar del Señor como Yahvé, para que podamos matizar y distinguir cuándo es que se habla de Yahvé Dios o el Padre y cuándo es que se habla de el Hijo y el Mesías. ¿Okay? Conspiran aliados contra Yahvé y contra su ungido. ¿Cuál es el problema de estos enemigos de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la vicisitud? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el drama? ¿Qué les pasa a ellos? El versículo 3 lo aclara. Dice: rompamos sus coyundas, sacudámonos su yugo. Sacudamos su yugo. O sea, la causa de la rebeldía del hombre es que quiere ser Dios, ocupando el lugar de Dios. Porque Dios para él es esclavitud, es opresión. Por eso es que el versículo 1 se plantea esa pregunta, pero es que el mundo no se da cuenta de que vive esclavizado en el pecado, atado a la maldad, a sus bajas inclinaciones, a sus propios deseos, encerrados en sí mismo, y quien único los puede liberar y salvar es Dios. El mundo y los enemigos de Dios, por tanto, no se dan cuenta de ello. Ese es el drama, ese es el problema, esa es la razón de la rebeldía del mundo contra Dios el Señor. Mientras tanto, ¿cómo responde nuestro Señor? En su santo evangelio, capítulo 11 de Mateo: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.
Lo que la gente allá afuera entiende como una carga, como una opresión, como una esclavitud, es precisamente lo que los salva y los libera, que es el Evangelio de Jesucristo. Es nuestro Señor, Dios y Salvador, que con su gracia, estando nosotros muertos en delitos y pecados, abocados a la maldad y a las bajas inclinaciones, Él, por amor, nos suple, nos da la oportunidad de ser liberados del yugo del pecado y lograr la victoria con Él sobre la muerte. Y una vez tú estás en gracia y una vez tú estás viviendo bajo la soberanía de ese Dios, entonces tú te sabes liberado y para ti el yugo del Señor no es pesado y su carga por tanto es ligera, pero los enemigos, los adversarios del Evangelio, de Dios y su Mesías, no se dan cuenta. Entonces, ¿qué podemos decir de estos 3 versículos? 3 puntitos nada más, si me lo permites. Primero, ¿acaso no todos aman a Jesucristo? Ven acá, pero Fer, no entiendo porque yo no veo tanto antagonismo, tanta pelea, no hay odio. La gente ama a Cristo, la gente aprecia a Cristo, la gente distingue a Cristo. Y a eso te tengo que responder, no. Lo que la gente distingue, lo que la gente quiere, lo que la gente presenta allá afuera y sus cómplices acá adentro en las iglesias cristianas es la imagen de un Cristo falso. No te proclaman ni te presentan al Cristo verdadero, al Cristo del Evangelio, al Cristo del superlibro, de la Sagrada Escritura y de la Santa Tradición, de la tradición apostólica. No, ahora lo cambian, ahora lo varían, ahora lo adulteran. No es cierto que amen a Cristo, aman a quien ellos querría fuese su Cristo y su Señor. O sea, alguien que no fuese Cristo ni fuese Señor. Y entonces se unen y se hacen cómplices del poder político, del poder económico, del poder mediático por el que se manifiesta esta cultura, mis queridos hermanos. Y nos hacemos cómplices con ellos, sí, los cristianos. Y las naciones y las culturas que hasta ahora se habían identificado como cristianas, ahora hasta prefieren el radicalismo islámico y abren las puertas a ese radicalismo. Mientras a nosotros nos oprimen, mientras van en contra de los valores del Evangelio y de las buenas costumbres, de lo que es razonable y verdadera y netamente humano, van en contra de eso para preferir otras cosas que ellos ya saben y se están dando cuenta que los está comiendo por dentro, que está desbaratando sus culturas, que está corrompiendo sus sociedades con violencia, con odio, mientras que por otro lado le cierran la puerta y van en contra de lo que es la verdadera religión de paz, que es el cristianismo, o sea, Cristo imperando en los corazones de los hombres y las mujeres que se han entregado a la gracia de Dios en Cristo para vivir no según ellos, sino según Dios. Porque si no, estarían en contra, serían enemigos de Dios y estarían en este drama ubicados en el equipo, en el bando, en el ejército equivocado, de los que le quieren hacer la guerra a Dios. Abocados, como ya hemos dicho, a la derrota. No hay forma de ganarle a Dios el Señor. Y entonces se une el liderato religioso, ¿sí?, de la Iglesia Católica y de las otras iglesias también. Cuidado los hermanos protestantes y evangélicos que me están viendo. O sea, no piensen que eso que menciona el Apocalipsis 17 de Babilonia la Grande y la gran ramera, eso se refiere a la Iglesia Católica. No. Eso se refiere a todos los no a todos los cristianos. No. A las principales iglesias cristianas que se van a unir al poder político, económico y mediático para hacerle la guerra a Dios, menguando la figura de Jesucristo y proponiendo la figura del hombre y los ideales egoístas del hombre por encima de los de Dios. Y para ello entonces tienen que poner a Dios a la medida del hombre. No estoy diciendo que claramente hablando, oficialmente hablando, institucionalmente hablando, eso ya esté consumado en nuestras iglesias. De hecho, no lo creo. Yo creo que el liderato actual de nuestras iglesias cristianas está preparando, sin quererlo o sin querer queriendo, por ponerlo así, están preparando y abonando el camino
para que llegue un momento en que se va a formalizar la apostasía, institucionalmente hablando, en las principales iglesias cristianas, señoras y señores. Y para eso tienen que cambiar a Cristo, disimular a Cristo, falsear a Cristo, proponiendo una imagen equivocada y fraudulenta de Cristo, para que todo incida como lo estamos viendo ya, en la superficialidad espiritual y religiosa, haciendo de Cristo no el Señor, sino un maestro que sugiere y que enseña en armonía con las preferencias de cada cual. O sea, un alcahuete, un cómplice, un compinche, un Cristo afeminado, hipersensible y delicado, consentidor, un genio de la lámpara, o sea, un progre más. Un consejero del Papa, un cardenal por allá, José Plasencia lo trató muy bien en uno de sus videos, que está diciendo, el cardenal consejero del Papa está diciendo que ya tenemos que cambiar. O sea, que las inmoralidades sexuales no debemos ya considerarlas como pecado porque estaríamos haciendo que personas que para ellos es imposible cambiar, entonces accedan a la iglesia y se queden en la iglesia. Hombre, por supuesto que es imposible para ellos. Por supuesto que es imposible para ellos. ¿Y para qué está la gracia? ¿Y para qué está el poder de Dios? Pero es que no creen. Es que no creen. Claro, el hombre quiere que se queden en nuestras comunidades. No le importa que se pierdan el alma de esa pobre gente allá afuera. No, eso no. No, que se vayan de las comunidades para que dejen de aportar y él ya no pueda recibir su buen sueldo como cardenal de la Santa Madre Iglesia Católica. Bendito sea el Señor. En eso estamos, señoras y señores. Míralo, evidenciado. El complejo de muchos pastores nuestros ante la Agenda 2030, ante la ideología de género, ante los medios de comunicación, ante las cámaras y los micrófonos, ante las celebridades y ante los políticos asesinos de bebés. Y para eso, para no admitir su cobardía, esconden, disimulan y cambian el evangelio mediante una adulteración de la verdad de Dios en Cristo y su santa palabra, de sus mandamientos y hasta de la sagrada liturgia, el culto público por el cual se reconoce a Dios nuestro Señor por sobre todas las cosas. Y lo alabamos, le glorificamos, lo adoramos, lo reconocemos como Señor y como Dios. Eso hay que cambiarlo, dicen ellos. O con sus acciones lo están procurando y nos están influenciando para insensibilizar a nosotros los fieles, preparando el camino para la gran apostasía. Le están haciendo la guerra a Dios el Señor y no saben el lío en el que se están metiendo. De hecho, así lo anticiparon los discípulos cuando oraban en conjunto en Hechos capítulo 4. Voy a dar lectura a los versículos del 25 al 27 para que ustedes vean que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Cito: Tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo. Ahora van a citar un par de versículos del Salmo 2. Citan el versículo 1. ¿A qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? ¿Ve? Ahora citan el versículo 2. Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado. El poder temporal, político, económico con el religioso se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato, que hasta ese momento eran enemigos. Y en la época de Jesús también, mientras Jesús anduvo con nosotros, fariseos, saduceos, herodianos, o sea, judíos con paganos o gentiles, hasta el momento eran enemigos, pero se unen con un objetivo y es llevar la contraria, es hacerle la guerra a Dios el Señor. Y por eso es bueno
que este salmo sea tan explícito sobre Jesucristo, para que así se contraste al Cristo que quiere el mundo y los modernistas con el Cristo verdadero que describe este salmo y también el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura en general y también con ello la santa tradición apostólica nuestra. El Señor también nos advierte en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y a él también le pasó. Ustedes saben que sus propios familiares no creían en él, que no era admirado, ni respetado, ni considerado en Nazaret, en su propia tierra. Recuerdan Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 nada más, para no cansarlos mucho. Dice, vino a su casa, el Señor vino a su casa, o sea, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero sin embargo, escucha bien qué bonito, a todos los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre, no a todos, no todos son hijos de Dios, no, son los que están en amistad con Dios a través de los medios establecidos por Dios para lograr esa adopción. Es según Dios, no es según me parece, no es según me apetezca, no es según mis preferencias, es según Dios el Señor. Porque el Señor y nosotros con Él es un signo de contradicción. Signo de contradicción es una doctrina católica que se refiere a personas o entidades que manifiestan o que procuran la santidad y al mismo tiempo y como resultado reciben la oposición externa, la oposición del mundo. ¿Qué tú y yo vamos a hacer al respecto? ¿Qué tú y yo vamos a procurar? ¿Qué opción vamos a tener? ¿De qué lado nos vamos a ubicar? ¿Con qué Señor nos vamos a identificar? Hablando sobre signo de contradicción, en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos 33 y 34, San José y Santa María presentaron al niño Jesús en el templo. Y todos estaban admirados de lo que se decía de él. Qué bonito el niño, lo que se espera del niño. Dios ha sido grande con ustedes. ¡Wow! ¡Qué cosas tremendas y fabulosas se dicen de ese niño! Le auguramos un futuro espléndido en este mundo. Dichosa usted, señora. Dichoso usted, señor. Y aparece Simeón y bendice a María Santísima, la madre del Señor Jesús, del niño Jesús. ¿Y qué le dice? A la usanza de los profetas del Antiguo Testamento, ahora les da una mala noticia. Profetiza Simeón, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Y como nosotros somos el nuevo Israel, no adulteramos el texto cuando decimos, este está puesto para caída y elevación de muchos en la iglesia y para hacer señal de contradicción aún en la misma iglesia. Y en la tuya también, hermano no católico. Recuerda que aquí estamos todos involucrados. El Evangelio nos involucra a todos. Es cierto que no estamos en comunión en una misma iglesia, lamentablemente. Sin embargo, debemos estar, ustedes y yo, pendientes a todo esto. Y delante del Señor, a auscultar de la manera posible, según se nos haya dado a cada cual, la voluntad de Dios el Señor. Y advierte Simeón a Nuestra Señora, y una espada atravesará tu alma para que sean evidentes los pensamientos o las intenciones en los corazones de los hombres. Por eso cuando se dan estas apariciones, las verídicas, las de verdad, comenzando por las aprobadas, ¿qué nos advierte la Virgen? Esto, que ella delata nuestros pensamientos.
Y ella descubre esa enemistad que hay del mundo y de los enemigos de Dios con su Hijo, con Jesucristo. Y por eso habla siempre habla de oración, de búsqueda, nos advierte sobre los signos de los tiempos, y entonces nos habla de arrepentimiento, nos habla de conversión, nos habla de penitencia. ¿Por qué? Porque el cielo sabe lo que está pasando, sabe lo que está ocurriendo y se nos está manifestando en este Salmo segundo. Ahora, quizás alguno diga, bueno, pero Fer, yo es verdad que no vivo ni practico religión, pero yo no estoy en enemistad con Cristo, yo no le estoy haciendo la guerra, yo lo estimo. ¿Y qué te voy a decir a ti? Bueno, te voy a responder con las palabras del Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 30, dice el Señor: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. O sea, tú eres un neutral, tú estás en contra de Dios el Señor. Tú le estás haciendo la guerra a Dios. Porque aunque no sea evidente, te estás identificando con los enemigos del Señor y por lo tanto estás participando de sus acciones y de su violencia contra Dios y su Mesías Jesucristo. Pero también tengo algo que decir, a los cristófilos, para aplicarme a mí también. Y es que tú y yo también éramos enemigos de Dios, ¿sí? Así que estamos conscientes de esto y lo estamos señalando y proclamando, pero a la misma vez, y te vas a dar cuenta ya mismo en esta enseñanza de que estamos hablando también de esperanza, porque hay opción para cambiar de bando, hay opción de conversión. Nos tenemos que reconocer delante del Señor y arrepentirnos y someternos al señorío de Dios el Señor para cambiar de vida, para que con el poder de su gracia nosotros podamos estar ahora en el bando correcto, en el lado del Mesías, del que va a vencer, porque la guerra contra Dios no tiene sentido. Es ridículo tratar de hacer la guerra al Señor pensando que podemos ganar. Eso es imposible. Lo dice San Pablo en Romanos capítulo 5, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Eso tiene que estar aquí y tiene que bajar aquí al corazón y tiene que permear en toda nuestra persona y en todas nuestras acciones. O sea, nosotros no dejamos el pecado para ir a Cristo, sino que aún siendo pecadores, es decir, sin merecerlo, aún así Cristo murió por nosotros, para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Entonces nosotros tenemos que saber esto. Por eso me gusta decir, mira, my friend, escúchame bien. No esperes a cambiar de vida para acercarte al Señor, porque sin el Señor tú no vas a cambiar de vida. Porque aún tú siendo pecador, Cristo murió por ti. Acepta ese sacrificio. Refiérete al Señor con humildad y sal del rango de la ira de Dios. Huye por tu vida. Escapa por tu salvación. Sigue diciendo el apóstol en Efesios capítulo 2, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No se preocupe que el apóstol va a aplicarse esto también. En los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también nosotros, se incluyó el santo apóstol. ¿Acaso seré yo más que San Pablo? Vivíamos también nosotros en otro tiempo en medio de las concupiscencias de la carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos. Y esto, como he explicado en otras enseñanzas, no se refiere solo a las cosas sexuales, se refiere a las malas inclinaciones que nos tira, que nos aboca, que nos expone al pecado en términos generales. Y concluye el apóstol, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera de Dios, a la ira de Dios, al santo juicio de Dios. Estábamos abocados a la destrucción, a los padecimientos eternos, atroces en el infierno. Y el Señor nos ha sacado de ahí, mi hermano. Debemos estar conscientes de esto. Y rezar por estos enemigos del Señor. Y confiar en el Señor, porque al fin de cuentas lo que Dios el Señor ha pautado, ha decretado, ha establecido con respecto a su Mesías Jesucristo se va a realizar, se va a llevar a cabo. Ahora la segunda parte o el segundo acto de este salmo.
Dios se rebela contra el mundo. Primero, el mundo se rebela contra el Mesías y ahora Dios se rebela contra el mundo. Voy a citar el versículo ahora, 3 más, del 4 al 6. El que se siente en los cielos se sonríe. Yahvé se burla de ellos. Se sonríe el Señor y se burla de ellos. Una sonrisa así como... perdona que lo diga, pues y que insista, es que es ridículo hacerle la guerra al Señor. Hay que estar loco, hay que ser necio. Claro, los teólogos ahora que me están viendo y escuchando me dirán, Fernando, explícale que es un antropomorfismo, que es una forma humana de hablar. Mire, doctor o licenciado, no lo voy a hacer, no voy a dar esa explicación. Primero, porque los cristófilos en este canal son muy listos. Y segundo, porque yo quiero que esta imagen que se proyecta en estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo se queden en la mente de las personas que me hacen el favor de verme y escuchar en este momento. Sí, así mira el Señor a sus enemigos. Así los mira, se ríe de ellos, se burla de ellos. Y el versículo 5 añade, luego en su cólera les habla, en su furor los aterra. Y mira lo que dice el Señor. Mira lo que dice Dios. Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Ustedes vienen contra mí? Están locos. Pero ¿cómo se les ocurre? ¿Saben cómo yo les voy a responder? Yo tengo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. ¿Y quién es ese rey en Sión? Es nuestro Señor, Dios y Salvador, Jesucristo. Y así como quiera, y como consecuencia de esa rebeldía de los poderosos, el Señor realiza sus planes, como quiera los realiza, con su consagrado, el de Dios, su rey, en su monte santo, establecido, para poner orden, para acabar ya con esta guerra. Por eso ya yo no quiero estar en guerra con el Señor, y tú sé listo también. O sea, depón las armas, no sigas insistiendo, no vas a poder contra Dios y su ungido. Mira cómo lo pone el Espíritu Santo en este primer capítulo de Proverbios. Escúchame con atención porque aquí se va a poner la parte fea, pero también se nos va a brindar esperanza. Voy a citar. Ya que os he llamado y no habéis querido, he tendido mi mano y nadie ha prestado atención, habéis despreciado todos mis consejos, no habéis hecho caso de mis reprensiones, también yo me reiré de vuestra desgracia, me burlaré cuando llegue vuestro espanto. Aquí está de nuevo, me burlaré. Recuerda que este salmo tiene que ver con el salmo primero. Según aquella enseñanza, refiérete a ella después de este video. Allá están los burladores. Recuerda que según el Salmo 21 no podemos compartir tribuna, o sea, asiento con los burladores. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas Dios es el que se va a burlar de nosotros, o podría burlarse de nosotros, si no escapamos del rango de su ira. Sigo leyendo. Cuando llegue como huracán vuestro espanto, vuestra desgracia sobrevenga como torbellino, cuando os alcancen la angustia y la tribulación, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me hallarán, porque tuvieron odio a la ciencia y no eligieron el temor de Yahvé, no hicieron caso de mi consejo. ¿Por qué? Porque como en el Salmo primero, prefirieron el consejo de los impíos. Y aquí el Señor está diciendo, no siguieron mis consejos. Los consejos de los impíos sí, no el mío. Ni admitieron de mí ninguna reprensión. Comerán, por tanto, el fruto de su conducta. De sus propios consejos se hartarán. Otra vez se junta con el Salmo primero. ¿Qué hace el hombre malo? ¿Qué hace el impío? Sigue el consejo de los malvados. Y aquí ustedes siguieron sus propios consejos, pues se van a hartar de ellos. Ahora viene, en el versículo 33 de ese capítulo primero de Proverbios, viene la esperanza cuando dice, pero el que me escucha, no el que escucha el consejo de los impíos como nos advertía el Salmo primero, sino el que me escucha vivirá seguro, tranquilo, sin temor
a la desgracia, sin temor a la desgracia. Y San Pablo se une a estos proverbios cuando en su segunda carta a los Corintios dice: y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, pues dice él: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Mirad, ahora el momento favorable, mirad, ahora es el día de salvación, porque hay esperanza, porque hay solución. Salte, insisto, salte del rango de la ira de Dios. Dios es amor, Dios es un Dios de amor, pero también de ira. No abuses, no apuestes a una paciencia indefinida. No retes la soberanía y el poder de Dios. Seamos humildes. Aceptémonos como criaturas necesitadas, urgidas de la misericordia de Dios. Y ahora, para concluir esta segunda parte del Salmo 2, dice el versículo 6: ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. ¿Quién es él? Ya lo hemos establecido: Jesucristo. San Pedro en su primera carta dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es ese rey que se sienta en Sión? ¿Quién es esa piedra angular al cual tú y yo nos podemos referir para salir victoriosos en esta guerra cósmica, en este dilema de las naciones que se baten contra Dios? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Ahora la tercera parte de este salmo, o el tercer acto, en los versículos del 7 al 9. Aquí el Mesías de Dios se da a conocer. Ya hemos visto que el mundo se rebela contra el Mesías. Luego Dios se rebela contra el mundo y ahora se nos revela el Mesías. Voy a anunciar el decreto de Yahvé, comienza el versículo 7. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es él? El Hijo. Pero aquí dice: yo te he engendrado hoy. Aquí hay algo como que nos desconcierta, pero ven acá. Él es engendrado por el Padre desde toda la eternidad. ¿Cómo es posible que se diga que en un momento dado comenzó a ser engendrado? Ya vamos a ver que esto de yo te he engendrado hoy no se refiere a el engendramiento eterno, desde toda la eternidad del Hijo con respecto a su Padre. Okay, vamos a ver esto poco a poco. Primero, vamos a seguir con el versículo 8. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra, todas las naciones en propiedad de Cristo, hasta los confines de la tierra. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Esto me alegra mucho. Significa que aquí está incluido Puerto Rico, o sea que hasta los puertorriqueños se van a salvar, hasta los puertorriqueños podrían salvarse. Por eso, cuando estudiaba esto para ustedes, inmediatamente me venía a la mente lo que llamamos la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, cuando dice el Señor: todo poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Y pues, o sea, por tanto, todo el poder se me ha dado a mí. Y por lo tanto, ustedes vayan y hagan discípulos. No alcahueten a la gente. No sigan a la gente, no, ellos, la gente, discípulos ¿de quién? De Cristo el Señor, no al revés. La gente, discípulos del Señor, referidos al Señor, siguiendo al Señor, aprendiendo del Señor, sometiéndose al Señor. Por eso dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar, o sea, a cumplir todo lo que yo les he mostrado. Todo, no parte del Evangelio, no lo que me conviene, no lo que me gusta, no lo que me agrada. No, todo lo que Él ha prescrito, todo lo que ha mandado, todo lo que ha establecido, todo lo que ha revelado, porque Él es el Señor y todo el poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Versículo 9 de nuestro salmo: con cetro de hierro los quebrantarás como vaso de alfarero. Óyeme, en estos versículos el rey Mesías en persona es quien se expresa
en nombre y con la potestad de Dios. Mira qué interesante. Con el propósito de comunicar el decreto divino que ya lo hemos leído en el versículo 7. Recuerda, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Primero, tú eres mi hijo. Lo que significa que es Él único de su misma esencia. Esta afirmación sin duda alude a una entidad singular que comparte plenamente la esencia, naturaleza, grandeza, gloria y majestuosidad de Dios. O sea, se trata de Dios mismo. ¿Recuerdan Juan 1:1? En el principio existía el Verbo, Jesucristo, claro. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, el yo te he engendrado hoy implica, según el contexto de este Salmo 12 y a la luz de toda la revelación, se refiere a la manifestación formal, oficial, evidente del Hijo de Dios, del Verbo ahora encarnado, que se presenta a nosotros de forma gloriosa en la resurrección. ¿De dónde te sacas eso, Fer? La misma palabra de Dios. En Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33, mira lo que dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y así lo registra San Lucas. También, estoy citando, también nosotros os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres, refiriéndose al Salmo 2. Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. A ese engendramiento es al que hace referencia el versículo 7 del Salmo 2. Y ahora la cuarta parte o el cuarto acto de este Salmo. Ahora vamos a ver las recomendaciones para los que hasta ahora son rebeldes contra Dios y su Mesías. En otras palabras, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer? Versículo 10. Y ahora, reyes, comprended, corregíos, jueces de la tierra. O sea, se le está dando una oportunidad a los poderosos allá afuera y a los rebeldes aquí adentro. A los que hasta ahora luchan contra el Mesías de Dios. ¿Qué remedio da este mismo Salmo? Versículo 11. Servid a Yahvé con temor. Y aquí no sé cómo voy a explicar esto, pero las Biblias católicas es entendible que traduzcan el Salmo 2 siguiendo la versión griega del Antiguo Testamento o Septuaginta. Pero en mi opinión debieron por lo menos estos dos versículos, el 11 y el 12, haberlos tomado de la versión del texto masorético. Mira, por ejemplo, las Biblias católicas dicen servid a Yahvé con temor y lo dejan ahí. Si hubiesen seguido la versión hebrea, habrían completado el versículo: servid al Señor con temor y regocijaos con temblor. Qué bonito, porque no lo deja solamente en el miedo, sino en la alegría de ese respeto reverencial que nos descubre como amigos de Dios, en comunión con Dios. Qué bonito. Regocijaos es la segunda parte de ese versículo 11 que no incluyen en muchas de nuestras Biblias. Significa sobrecogerse por una alegría o gozo bajo la influencia de una emoción violenta o una emoción muy, muy, muy fuerte. Mira lo que espera a los que se corrigen, a los que cambian de bando, a los que se entregan al Mesías de Dios. Sobrecogerse por una alegría o gozo bajo la influencia de la emoción que produce saberse en gracia de Dios. Y concluye el versículo 12. Besad sus pies. Las Biblias católicas que lo traducen así lo hacen muy bien, porque el texto griego dice besad, pero también puede traducirse por honrar, porque este beso es un beso de honra. Y dice besad sus pies, o sea, sometimiento humilde.
Me reconozco como criatura, ya no soy tu enemigo. Gracias por tu perdón, gracias por tu liberación, gracias por darme esta oportunidad, gracias por liberarme del pecado y ahora me someto a ti y por eso beso tus pies. Besad sus pies, no se irrite y perezcáis en el camino, pues su cólera se inflama de repente. Venturosos los que a él se acogen. Así dicen las Biblias católicas. Ahora, si hubiesen seguido el texto hebreo, miren qué interesante, lo pone más claro cuando dice, ahora el versículo 12, desde la Biblia hebrea. En esto me ayudó un profesor de Antiguo Testamento, a quien le agradezco mucho, para traducir este texto desde el hebreo. Dice, honren al hijo o besen al hijo. Yo no sea que se enoje. ¿Quién se va a enojar? El hijo. ¿Ven? Es más claro. En la versión griega tú no sabes si el que se enoja es el padre o se enoja el hijo. Ahora el texto hebreo lo hace clarito. Besen al hijo u honren al hijo, no sea que se enoje. ¿Quién? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el sujeto? El hijo. Por lo tanto, no se enoje el hijo y perezcan de camino, pues su ira se inflama de repente. El juicio se le ha entregado al hijo. Qué maravilloso. Porque el hijo es la segunda persona del ser divino. En este caso, Emmanuel, Dios con nosotros, que nos ha manifestado su gloria a través de su resurrección y de su glorificación. Qué maravilloso, abriéndonos el cielo. Qué lindo. Bienaventurados todos los que se refugian en él. Si hubiesen seguido el texto hebreo, si hubiesen incluido la palabra todos. Pero como no, ponen bienaventurados o venturosos los que. Está bien. Pero es más literal, es más específico, es más elocuente, me parece a mí. Bienaventurados todos los que se refugian en él. Qué maravilloso. Bienaventurados termina como el Salmo primero, como comienza el Salmo primero. La misma palabra con el plural y todo. O sea, dichosísimos, felicísimos, ¿se acuerdan? Bienaventuradísimos. En este caso, todos los que se refugian o todos los que confían en él. Qué maravilloso. ¿Qué vamos a hacer tú y yo en adelante? ¿Qué recomendaciones, qué aplicaciones podemos sacar de esto? 3 aplicaciones si me lo permite. Tenme paciencia, por favor. Sé que me he extendido. Se han dado cuenta que he ido muy rápido y lo lamento, pero es que, bueno, ustedes me entienden. 3 puntos para aplicar todo esto. Primero, no te alíes con los enemigos de Dios que le hacen la guerra. No te alíes con los enemigos de Dios que le hacen la guerra. Los de afuera y los de aquí adentro, my friend. Porque estos harán la guerra al Cordero. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Estos harán la guerra, y recuerda, como ya había anticipado, este capítulo 17 es el poder temporal de los poderosos y de los influyentes, de los influencers, si así quieren, de los que manipulan la cultura o establecen esa cultura predominante, hegemónica, de género, progre. Y los que supuestamente son de aquí, católicos, protestantes y evangélicos, refiriéndose al liderato de estas iglesias de forma oficial e institucional, van preparando el terreno para tomar partido por los enemigos de Dios. Esto dice Apocalipsis 17:14. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. ¿Eres tú de los de Dios y su Mesías? ¿Eres de los llamados? ¿Eres de los elegidos? ¿Eres fiel? Pues tú escaparás de esto. Tú acabas de optar y te acabas de ubicar e identificar con Dios y su Mesías. Tú escaparás de esta ira. Tú alcanzarás la victoria con Dios. Segunda aplicación, no te canses de esperar en el Señor. No te canses de esperar en el Señor. Sí. O sea, tú no pienses que como
que como hay personas que pecan y aparentemente no hay consecuencias malas con respecto a su pecado, pues como Dios como que lo da de larga, o como que no le importa, o peor aún, como que lo consiente. No caigas en esa tentación. San Pedro en su segunda carta nos advierte diciendo: no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. De eso se trata, de la paciencia de Dios, de la gracia de Dios que todavía está disponible. Sabemos de ahora, pero no de mañana. Cuidado, cuidado, cuidado. La gracia se te da, es gratuita, pero no es barata. Alguien tuvo que pagar. No menosprecies la sangre del Señor Jesús. No tengas en poco su sacrificio. No, aprécialo, reconócelo y toma conciencia de la magnitud de ese sacrificio, de la excelencia y la divinidad de ese Mesías, y entrégate a Él y no abuses. ¿Por qué? Porque sigue diciendo San Pedro, ahora nos da la advertencia: el día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos con ruido ensordecedor se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Tú y yo no queremos participar de eso. Tú y yo queremos participar de lo primero, de la paciencia de Dios que estamos aprovechando en este momento mientras estamos aquí y mientras esa gracia está disponible para nosotros. Tercera aplicación. Recuerda y nunca olvides el versículo 12 de este Salmo segundo. Bienaventurados todos los que se refugian en Él. Todos los que se refugian o confían en Él. Porque tanto amó Dios al mundo, tanto repetimos Juan 3:16, que como que pierde sentido. Se ha vuelto un mantra ahora. Como para salir del paso. ¿Cuál es tu texto bíblico preferido? Ese es el único que me sé. Así que por ahí voy. Lo digo, lo repito y más o menos me libro. Y más o menos quedo bien. Pero toma conciencia de esto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Concientízate de esto. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Vino el Hijo de Dios a salvarnos. Pero si todos se salvan, si todos son hijos de Dios, ¿para qué vino Él? ¿Para qué su sacrificio? ¿De qué nos va a salvar? ¿Qué nos va a perdonar? Si nadie peca, si todos se salvan. Están menospreciando el sacrificio y pisoteando la santa sangre de Jesucristo el Señor. Mucho cuidado, my friend, mucho cuidado. Yo soy la puerta, dice Jesucristo. El que entre por esta puerta, que soy yo, aclara el Señor, se salvará. ¿Por qué? Porque según afirma San Pablo, inspirado otra vez por el Espíritu Santo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús, tranquilo, alegre y en paz. Tú estás del lado del vencedor. Por favor, considera ayudarnos con una donación a este canal, para que sigamos con estas enseñanzas y predicaciones, las cuales, como ya te debe constar, no abundan en nuestra iglesia. Pero si me ayudas, vamos a continuar más frecuentemente con el mismo énfasis y profundidad. Solo refiérete al enlace de PayPal en la descripción de este video. Es un método fácil y seguro. Y además obtendrás los beneficios que también puedes mirar en la descripción de este video. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias y de todo corazón te deseo paz.